Mientras tanto, Samuel replica a la grada. Estando en casa y dicho, ¿cómo puede ser? Con lo que está haciendo como futbolista, como persona. Cuando estoy hablando eso con el delegado, que por cierto me reacciona como no sé muy bien de qué me estás hablando, me giro y veo que Eto'o está rodeado de jugadores de ambos equipos y claramente quiere abandonar el terreno de juego. Eto'o dice basta. No juego más, repite varias veces. Le pongo las manos en el pecho, con cariño, pero en el pecho, y le ruego que no abandone el campo, que se fíe de mí, que voy a intentar que los insultos paren y que los he oído y que soy consciente y que además los he interpretado claramente y en mi opinión como una actitud racista. Pensé, ojalá se vaya. Ojalá se vaya. Ronaldinho apoya a Eto'o. Otros no le siguen. Se dirigían a mí diciéndome, si un jugador se va voluntariamente, lo tienes que expulsar. Hasta que interviene Everton. Me viene y me dice a la cara, si se va, yo también me voy. A raíz de que Everton dice en voz alta de que él se va también, el resto de jugadores del Zaragoza se la envainan y pasan a colaborar. El concurso de Frank Rijkaard también es decisivo, pero fue la intervención de Everton la que marcó la diferencia. En 30 años de arbitraje he visto pocos comportamientos tan deportivos como el de Everton ese día. Samuel volvió a jugar aquella noche y a juicio de muchos se malgastó una oportunidad irrepetible. Vicente Engonga, exjugador de la selección española, no recuerda haber sido objeto de ataques racistas durante su carrera, pero considera que el partido debió ser suspendido. Si en ese momento se hubiera parado el partido, quizás en este momento, 13 años después, estaríamos hablando de otras medidas que no tienen nada que ver con lo de parar el partido. ¿Entiendes? Porque parece que no hemos avanzado tanto en ese sentido. Si a lo mejor en el momento en el que Eto'o dijo me voy y todo el mundo hubiera de verdad apoyado la medida, pues igual no estaríamos ni teniendo esta entrevista. Es una oportunidad única para que se pare el partido, para tomar concienciación. No fue así, el partido se paró un rato, pero siguió. Y lo cierto es que para mí se perdió una grandísima oportunidad de hacer algo que podría haber sido pues, muy importante y un punto de inflexión de ahí en adelante. Samuel Eto'o declinó nuestra invitación a participar en el documental. Le manque de courage n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question d'éducation, parce qu'en règle générale, lorsque vous intervenez dans la lutte contre le racisme, vous êtes en train de demander à la société de changer. Los gritos continuaron hasta el final y Esquinas Torres tal vez pudo suspender el partido. No ya solo desde ese fondo, sino desde otras partes del campo, cada vez que Samuel Eto'o toca el balón, se siguen produciendo los cánticos. Pero lo cierto es que nunca se ha suspendido un partido por incidentes racistas en ninguna de las 3 grandes ligas europeas. Parce que le racisme, c'est pas la chose la plus importante à combattre. C'est-à-dire qu'il y a un business qui s'appelle le football, qui génère beaucoup d'argent, et donc il faut que le jeu continue. Parce qu'en règle générale, vous savez, les personnes qui doivent et qui peuvent arrêter le match, en fait, ne se sentent pas solidaires aux personnes qui subissent le racisme. C'est ça la réalité. Porque no se paran los partidos, porque no estamos preparados todavía para eso. Y habrá una época, y a lo mejor es una época larga, en la que empezará a ocurrir, y ocurrirá en otros sitios, y pasará muy a menudo, y habrá que aguantarlo, porque esas son las leyes. De hecho, la decisión de Esquinas Torres de parar el partido no gustó al comité de árbitros. Aunque la Federación Española de aquellas firma en el año 2005 este protocolo, les da mucho miedo la imagen que puede dar nuestro fútbol en algo que sabían que iba a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque probablemente
había pasado más veces y los árbitros a lo mejor habían mirado para otro lado. La decisión de abandonar el campo del 9 del Barça fue significativa, pero muy criticada. Es trascendente porque hay alguien que se revela, hay un casi, hay un clic de, oye, ¿qué pasa? Ya está. Es decir, mi sueldo es por jugar a fútbol, pero por otro lado no hay consecuencia. Es decir, hay una multita y a seguir. Nos preocupamos de que no saliera. Y de que esas cosas que pasan en el fútbol y hay que aceptarlas y ya está. En esta línea, escuchen atentamente las preguntas. Cuando dices que la discriminación no está solo en el campo, ¿a qué te refieres? En concreto, mi pregunta es, a ti, por la calle, en Barcelona, en Mallorca, en Madrid, ¿alguna vez te han llamado mono o negro o te han insultado de manera racista? En muchos partidos te lo llaman, pero eso no es... A partir de ahora, cada vez que oigas insultos contra ti, ¿puedes adoptar esa posición o...? Contra mí, yo no soy el único negro de esta liga. Al que están insultando es a Samuel Eto'o, el delantero del Barça, y no a un señor negro, a un ciudadano cualquiera que está en la calle. Mi pregunta es, si a ti en la calle alguna vez... Pero yo te hago una pregunta ahora. Están insultando a Samuel Eto'o, el delantero del Barça, ¿verdad? ¿Y por qué se meten con el color de Samuel Eto'o? Me pueden insultar, me pueden decir muchas más cosas. Creo que los medios de comunicación en España en aquellos años mantuvimos una actitud de distancia de la que no podemos estar muy orgullosos. Un ejemplo de la falta de sensibilidad de los medios ocurrió en 2 portadas consecutivas de 1997. En la vida de un periódico con 80 años de trayectoria, pues hay días que no sale la cosa tan bien. Y tenemos 2 portadas en marca que no hay que ocultarlo, las llevamos clavadas. La primera es aquella famosa de Leña al Moro, era una época en la que el Guerruc dominaba en el 1500 y nosotros teníamos a Cacho y Estevez, había que derrocarlo. La resolución de la carrera al día siguiente la solucionamos con la portada Moro, Plata y Bronce porque el Guerruc había ganado. Seguramente empeoramos todavía la anterior. No cabe otra que pedir disculpas y pedir perdón. No creo que haya que escudarse en el tiempo. No es que en aquel tiempo, bueno, los valores siguen siendo los mismos entonces que ahora. Los programas de fútbol de Canal Plus reflejaron algunos incidentes racistas, pero visto hoy, quizá pudieron haber hecho más. Si hubiéramos tenido todas las alertas mucho más encendidas con cualquiera de esos episodios, probablemente el fenómeno hoy sería menor. Yo creo que debemos entonar el mea culpa como medios de comunicación porque no fuimos conscientes o no fuimos suficientemente sensibles como para entender que la misión de denuncia que tienen los medios en esto, como en la violencia física, había que haberla utilizado desde el primer minuto. Más allá de la reacción mediática, el episodio de la Romareda anticipó un cambio legislativo. ¿Tú estarías dispuesto a encabezar algún tipo de movimiento para acabar con esto? Yo no soy presidente de nada. Yo creo que hay gente que hace las leyes, ¿no? Que están ahí para hacer la ley, pero ellos son los que tienen que pensar en protegernos, ¿no? Hay una figura que es Jaime Elisabetsky, que no porque fuera Jaime Elisabetsky, sino porque la responsabilidad que tenía en ese momento, me consta que, porque lo descubrí después, no antes del partido de Zaragoza, que había bastante preocupación con la imagen que podíamos estar dando algunos deportes españoles fuera. Sí, hubo un cierto, llamémosle, repunte y empezamos a tomar, antes de hacer la ley, pues una serie de medidas. Una de ellas fue la creación de un observatorio sobre violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte, y otra de ellas fue un protocolo, se centró más en el fútbol, con 31 medidas que fueron un poco también el germen de la ley, y luego ya decidimos hacer esa ley, una ley que tenía como objetivo fundamental la prevención, el control y la sanción. Un año y medio después de la reacción de Eto'o, el 11 de julio de 2007, se promulga la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Los clubes, intentan tomar medidas para que sus aficionados
se comporten bien en los estadios, porque al final les tocas el bolsillo, les cierras el campo. Yo creo que aquello fue un antes y un después y defendieron los episodios racistas y lo que era una moda pasajera se convierte en un tema más o menos controlado. Todo ello se lo debemos a Samuel Eto'o y aquella manera de rebelarse ante el racismo. En nuestro fútbol suceden más incidentes racistas de los constatados por seguridad y medios. Se mira mucho al fútbol en primera, en segunda división y el fútbol amateur y por todos los campos que hay aquí en esta isla o en Cantabria, en todos los lados de España, se mira muy poco al fútbol de primera regional, de segunda regional, que es donde de verdad hay futbolistas que sufren mucho y hay árbitros que sufren muchísimo. Me llamo Tarrekein Asnakebolde, soy guía turístico y calderero también en el sector metal y árbitro. Estoy pitando el preferente de árbitro principal y también voy de línea, tercera división. Tarrekein fue protagonista de un feo episodio durante un partido de regional preferente en Ribadedeva. 2 espectadores profirieron insultos racistas contra el árbitro y comentarios machistas contra la juez de línea. El etíope no perdió los nervios. Y yo, como decía, por ejemplo, si cada vez pasa algo, si lo tomamos personal, seguirá haciendo. Entonces no te has sentido atacado. No, yo no. Te dije, yo, gracias a Dios, no tengo ningún complejo como soy. Entonces, esto no me afecta a nada. Asnake denunció los hechos. Cuando acabó el partido, ya que tenemos que poner en el acta y lo que podemos hacer y eso, y luego el trabajo siguiente será de otra gente. Imagínate, si alguien me ataca en la calle y si le ataco yo, entonces pierdo yo. Pero si denuncio a la policía lo hará su trabajo. El árbitro da charlas en colegios y clubes acerca de su país con el objetivo de explicar y normalizar las diferencias. En ocasiones su trabajo de árbitro les sirve de ejemplo. Pensaban que soy cubano, algunos decían los tíos atletismo, pensaron que era de oye, Kiniata y tal, ¿no? Algunos cantaban reggae de Bob Marley por el Rasta. Pues a través de así la gente te va conociendo. Cuando lo haces bien, pues lo haces bien por tu trabajo, no es porque seas negro, ¿no? Cuando es normal, pues se normaliza, porque nada más eres diferente. El público se comportó de forma ejemplar cuando asistimos a uno de sus partidos. No todas las reacciones de nuestros protagonistas frente al racismo son iguales. Hay que respetar cualquier forma de responder ante una afrenta racista, pero hay que denunciarlo siempre. Dani Alves cambió el significado de un acto racista en el Madrigal casi jugando. Pasó inadvertido para muchos, pues ocurrió en una esquina del campo. En ese momento me contó David Borbalán que no sabía qué hacer. Se quedó en blanco. La reacción de Alves llamó relativamente la atención de los medios, pero alcanzó dimensión global cuando se viralizó en las redes tras publicar Neymar un tuit con una foto con su hijo y un texto que decía «Somos todos macacos». Pronto la frase se convirtió en un hashtag y luego en trending topic. El público aplaudió la reacción del brasileño. Si no hay una importancia, si tú no das la importancia, yo pienso que al final ellos no atingen su objetivo, ¿no? Entonces yo pienso que hay que tomárselo así, ya está. ¿Okay? El insulto, cuando se devuelve como insulto, acaba en trifulca. Pero cuando le quitas las alas al insulto, se pega un ostión. Esta reacción, para mí, es un reflejo de lo que siente el negro de élite cuando le pasa esto, es decir... Ça arrange la société. C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine hypocrisie. C'est-à-dire, on vous demande de subir le racisme, de l'accepter et de vous taire. No entusiasmó a los árbitros. Lo que tiene que limitarse es hacer visible, por si el árbitro no lo ha oído, y exigirle al árbitro que cumpla. Y yo prefiero ese tipo de comportamientos. A mí no me gusta que pasen cosas raras y es bueno
dejar que actúe lo demás, ¿no? Tomar las decisiones por uno mismo siempre te da un papel de perdedor. Dani Alves también declinó nuestra invitación a participar en el documental. La reacción de Neymar en los medios convirtió el incidente del plátano en un pequeño alegato de igualdad y solidaridad, dos herramientas que son útiles para combatir el racismo en el fútbol. Estos gestos son importantes, pero lo que tendría que ser más importante sería la solidaridad, digamos, de sus compañeros. Et depuis plusieurs années, je dis quelque chose de très simple. Pour arrêter le racisme dans le football, c'est pas bien compliqué. C'est vraiment très simple. Il faut simplement que les joueurs qui ne subissent pas le racisme arrêtent de jouer. C'est eux qui doivent quitter le terrain. C'est pas les joueurs noirs. Pour que ces joueurs puissent quitter le terrain, il faut qu'ils puissent se sentir agressés aussi dans leur propre corps. Mais en fait, ils ne se sentent pas agressés. La última vez en que se paró un partido de primera división por incidentes racistas ocurrió el 21 de agosto de 2016 en el Molinón. La víctima, Iñaki Williams. Sí, era un partido en Gijón, que jugamos contra el Sporting, en el que el partido estaba muy igualado. Yo no me di cuenta de que me estaban insultando, de que me estaban faltando al respeto, y fue el árbitro que se dirigió a mí y me dijo: Iñaki, está pasando esto, te están insultando, hay insultos racistas, voy a detener el encuentro para que se hable por megafonía y no se vuelvan a repetir estos incidentes a lo largo del partido. Y sí que me impactó mucho porque era la primera vez que me pasaba. Clos Gómez detuvo el partido durante un minuto. Pero en el fútbol español nunca se ha suspendido un partido por expresiones dirigidas desde la grada hacia los protagonistas, hasta hace muy poco. El 15 de diciembre de 2019, en Segunda División, se produjo la suspensión del partido entre el Rayo y el Albacete tras reiterados cánticos dirigidos por una parte de la afición del Rayo hacia el jugador del Albacete, Roman Zozulia. En 2017 la afición del Rayo vetó el fichaje del delantero por unas fotos en las que parecía apoyar la causa de un grupo paramilitar ucraniano de ideología nazi, cuestión que negó el jugador. Al margen de la polémica, la suspensión ha creado un precedente que podría reforzar a partir de ahora la actuación en contra de los actos de odio, ya sean de carácter ideológico, racial o xenófobo. La lucha en contra de la discriminación está salpicada de grandes y pequeños gestos. La unidad que mostraron compañeros, rivales y cuerpo arbitral en el caso de Zozulia podría repetirse para que un día se suspendiera un partido por causas racistas, algo que no ha ocurrido todavía en España. Sí, creo que debería ser así, que la gente, los jugadores que están en el campo en ese preciso instante, creo que les deberían de apoyar, y creo que es así como se daría que hablar y así es como se tomaría medidas al asunto. Actualmente la Liga continúa monitorizando cada partido de Primera y Segunda División. La labor principal del director de partido se centra en identificar y reportar aquellas cánticos o actitudes que tienen que ver con el racismo, la xenofobia, la violencia o la intolerancia en el entorno de un encuentro de fútbol. Es imposible registrar la totalidad de los incidentes racistas que ocurren durante un partido. Este año las cámaras del día después han registrado un solo caso de racismo en 14 programas y otras tantas jornadas. Esta es la imagen del episodio. Pero merece la pena seguir denunciando y llamando la atención sobre estos hechos. La guerra contra el racismo en el fútbol continúa cada día.